Sean bienvenidos todos a la clase de esta semana. El día de hoy vamos a estar cubriendo los versículos 15 al 23 del capítulo 6 de la carta a los Romanos. En la clase pasada estuvimos viendo o respondiendo la pregunta ¿cómo vamos a vivir? Y nos dimos cuenta de que hay ciertas cosas que tenemos que conocer para poder vivir la vida en Cristo, la vida cristiana, la vida de resurrección. Pero vamos a recapitular unas cuantas cosas de las cuales hemos aprendido desde el capítulo 3. En Romanos 3 aprendimos el evangelio de nuestra salvación. Bueno, vamos hasta el 1. El 1 veíamos el problema, después veíamos la ayuda de Dios con el capítulo 2, dando la ley, la circuncisión, dando estas cosas, estos privilegios al pueblo de Israel y que ellos no pudieron. Y la conclusión en el capítulo 3 es que todos estamos bajo pecado. Y también en el capítulo 3 aprendimos cuál es la solución a este problema del pecado que teníamos y que vimos desde el capítulo 1 y por el cual la ira de Dios se ha revelado. Romanos 1:18. Entonces aprendimos el evangelio de nuestra salvación en el capítulo 3 y cómo Cristo murió por nuestros pecados. En el capítulo 4 vimos cómo es que esto funciona, que es por fe, sin obras, aparte de la ley. Aprendimos en Romanos 5 que si no estamos bajo la ley, ¿bajo qué estamos entonces? Y vimos que estamos bajo la gracia. Y en Romanos 5:20 leímos que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora que estamos debajo del reinado de la gracia de Dios, que está siendo dispensada al mundo, en Romanos 6 nos preguntamos entonces, ¿cómo operamos? ¿Operamos como solíamos hacerlo en el viejo hombre? ¿Perseveraremos en el pecado? Que era lo que veíamos al principio de Romanos 6. Y este capítulo 6, junto con el capítulo 7 y 8, hablan de nuestra santificación, de nuestra separación, de nuestra nueva identidad en Cristo. En este capítulo hablamos de nuestra identificación con Cristo, nuestro bautismo en Cristo, versículos 3 y 4, el bautismo en su muerte. También hablamos de cómo Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para que tengamos una vida nueva, versículo 4 del capítulo 6, sí, en el nuevo hombre, una nueva vida, que es Cristo el nuevo hombre. Lo que nos corresponde hacer ahora es tomar este conocimiento y andar según este conocimiento. Debemos conocer ciertas cosas para poder saber cómo andar, cómo continuar en esta vida. En Romanos 6 vamos a ver que está lleno de doctrina, de quiénes somos nosotros en Cristo, para darnos un fundamento en el cual podamos nosotros edificar, sobre el cual podamos edificar. Lo que no vas a encontrar en Romanos 6 es una lista de qué hacer y qué no hacer. Eso lo vamos a ver hasta el capítulo 12. Todo esto aquí en Romanos 6, 7 y 8 es información doctrinal para que puedas hacer aplicaciones prácticas. Sin este conocimiento, tu comportamiento vendrá del lugar incorrecto. Vendrá de tu viejo hombre tratando de reformarse, tratando de ponerse restricciones, y la verdad no necesitas esto. Necesitas crucificar al viejo hombre y andar en vida nueva, en el nuevo hombre. Al viejo hombre no lo necesitas. Después de que Pablo explicó que el viejo hombre, que el pecado, ya no tiene poder sobre ti, que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:15 nos dice que pues, ¿pecaremos? Y vemos que surge otra pregunta. Si el pecado no tiene dominio sobre nosotros, si el viejo hombre está muerto y no tiene dominio sobre nosotros, ¿pecaremos? Y eso es lo que vamos a estar cubriendo en esta clase. La diferencia entre la naturaleza de pecado y los pecados que cometemos, porque hay una diferencia entre estas cosas. En Romanos 6:1 la pregunta fue, ¿perseveraremos en el pecado? Esto es, ¿continuaremos en nuestra naturaleza de pecado? ¿Continuaremos en Adán? ¿Continuaremos en nuestro viejo hombre? ¿Continuaremos en la misma manera de vivir de antes? ¿O hay una nueva manera de pensar? Romanos 6, versículos del 1 al 14, nos presentan esta nueva manera de pensar, este conocimiento nuevo que tenemos en Cristo. Romanos 6:1 habla de tu naturaleza de pecado. En Romanos 6:15, la pregunta no es acerca de la naturaleza de pecado. Dice, ¿pecaremos? Esto es algo activo, es un verbo, es un acto que se hace. No está hablando de nosotros en Adán, porque ya lidió con eso. Ahora está diciendo, o haciendo la pregunta, ¿eso significa que podemos pecar? ¿O qué onda? Entonces, pecado es la naturaleza de pecado y pecados son las acciones, son las cosas que surgen de la naturaleza de pecado. Son diferentes. Cristo es la solución para ambas cosas. Entonces hay una diferencia entre pecado y pecados. El pecado es la raíz, los pecados son el fruto, el resultado. Los pecados son el síntoma de la enfermedad, la naturaleza de pecado.
Y como ya lo mencioné, Cristo ha lidiado con ambas cosas. Él es la solución para ambas cosas. En Romanos 3:25 aprendemos lo que Dios hizo con nuestros pecados. Cristo fue puesto por Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Su sangre hizo el pago de los crímenes que cometimos, de los pecados. Sin embargo, ese no es el único problema que teníamos. Nuestros pecados han sido perdonados. Y sí, grandioso, nos podemos gloriar en que Dios murió por nuestros pecados, pero ¿qué hay de la raíz de donde esos pecados vienen? Porque ahora puedes declarar que Dios ha pagado por tus pecados, pero sigues viviendo con este impulso que te quiere llevar a pecar otra vez. Esa es la naturaleza de pecado, cosa con la que tratamos en Romanos 5, nosotros, en Adán, nuestro viejo hombre. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Aquí no dice pecados, ¿sí? No dice que los pecados entraron al mundo. No es por el acto de Adán por el que eres culpable, sino la naturaleza de pecado que es pasada de generación en generación. Tenemos ese pecado entrando al mundo por medio de Adán. Romanos 6 nos explica cómo vivir a través de esto, de esta naturaleza de pecado. Y como ya vimos, lidiamos con esta naturaleza de pecado conociendo algo acerca de ella, que está crucificada, que ha sido crucificada, que ya no estamos en ese viejo hombre, que estamos en el nuevo hombre. Así que en Romanos 6:15 vamos a hablar de la consecuencia de la naturaleza de pecado, la cual es los pecados. La ley no tiene poder para salvarnos de los pecados, ni para liberarnos de la naturaleza de pecado. La ley es impotente para hacer esto. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley tiene el propósito de generar culpa en la gente. No puede hacer que la gente haga lo correcto, y esto por la naturaleza de pecado que está en ellos. La ley apela a tu fuerza y la gente por su propia fuerza no puede generar una nueva naturaleza, libre de pecado. Entonces, la ley lo que hace es generar culpa. Las buenas noticias son que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Ya no estamos en Adán, sino en Cristo. Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es esto de la ley del pecado y de la muerte? Que tu naturaleza de pecado causa que mueras y es la razón de tu culpabilidad delante de Dios. Que la muerte tiene dominio sobre ti y no hay forma de que tú puedas por tus fuerzas conquistarla. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, que establece que estás en un nuevo hombre y no en el viejo, hace que la cosa cambie. Esta ley te ha librado de la otra. La manera en la que la gente piensa de ti es según tu viejo hombre. Te conocen según el viejo hombre y no el nuevo. Te ven y ven los problemas y pecados que has cometido, que has causado, y dicen, ese es quien eres tú. Debe de haber un cambio de entendimiento, ya que ese no es quien nosotros somos según la Biblia, según la doctrina. En Cristo, por fe, ya no somos ese viejo hombre. Nuestra identidad ha cambiado. Debes aprender a separarte del viejo hombre porque Dios ya lo hizo. El viejo hombre no tiene jurisdicción sobre ti, ya no se enseñorea sobre ti. Y dices, ok, bueno, ya no se enseñorea sobre mí, pero todavía lo siento. ¿Cómo es que no puede enseñorearse? Tengo este impulso. Y la verdad es que el viejo hombre ya no tiene poder legal sobre ti, no tiene jurisdicción. ¿Alguna vez has visto en alguna película cuando los policías están persiguiendo a algún criminal por la frontera y se cruza el criminal a la frontera y la policía ya no lo puede seguir correteando? ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción cruzando la frontera. Así es con el viejo hombre. El viejo hombre que está ahí contigo con sus urgencias y egoísmos, tú sabes que está crucificado con Cristo y Pablo dice que ya no tiene poder sobre ti, jurisdicción sobre ti. Así que cuando alguien trata de señalarte en tu viejo hombre o hacerte sentir culpable, etc., le puedes decir, uy, lo siento, este argumento no tiene sustento en la corte de Dios, porque ese hombre no tiene jurisdicción sobre mí. Ya no soy identificado en él, sino en Cristo. Estoy en Cristo, estoy bajo una jurisdicción diferente, bajo la gracia y no bajo la ley. En el nuevo hombre y no en el viejo hombre. Cuando la gente te acusa en tu viejo hombre, ya llegaron tarde, porque la sentencia ya fue hecha y está crucificado desde que tú pusiste tu fe en la completa obra de Cristo. Eres una nueva criatura completamente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es como debemos identificarnos y reconocer en nuestra mente que el viejo hombre ya no tiene jurisdicción sobre ti. Ya no tienes por qué someterte a él.
no puede condenarte ni matarte, porque por fe estás en Cristo por la gracia de Dios. Ahora eres alguien que tiene la vida de resurrección viviendo en ti, en uno, ¿sí? Ese es quien eres ahora. Pablo está tratando de que cambies tu entendimiento acerca de quién eres, porque si continúas pensando según tu viejo hombre, identificándote con él, no vas a sobrevivir a Romanos 7. En Romanos 7 se nos va a decir con peras y manzanas que no estamos bajo la ley, y si el viejo hombre siguiera teniendo poder y ya no estamos bajo la ley, no terminaría bien la cosa. Terminaríamos con el mismo problema de los corintios. Su viejo hombre andaba libre. Ellos operaban según el viejo hombre con sus pasiones y deseos, al entender que no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que crucificar al viejo hombre y reconocer que ya no tiene voz en lo que hacemos, a dónde vamos o quiénes somos. A pesar de que esté presente, vivimos según una verdad doctrinal, una verdad posicional. Esto de verdad posicional es el equivalente al trabajo que tenemos, es quienes somos ahora, aparte del qué también lo hacemos, es quiénes somos, en nuestro título. Romanos 6 nos dice que primero debemos conocer quiénes somos en Cristo y después podemos andar según nuestra nueva identidad. Cuando ves mal comportamiento en alguien, la solución correcta no es tratar de cambiar el mal comportamiento. La solución correcta es tratar de que tengan entendimiento de la doctrina correcta, comenzando con el Evangelio y después de quiénes son en Cristo estas personas que están teniendo mal comportamiento. Lo que viene después es el comportamiento. Tienes vida de resurrección y poder para vivir no solo después de que este cuerpo sea puesto en el suelo, sino también ahora mismo. Andamos en esta vida en Cristo, en el poder de la resurrección. Hay cristianos que creen que la vida en Cristo no comienza sino hasta que mueren y entonces es que pueden vivir para Dios. Y no es así. Podemos vivir para Dios desde ahora. Esa es una realidad doctrinal. Estás en Cristo ahora mismo. Eres un embajador de Dios. Debes dejar de pensar en ti, en Adán. Entre más piensas en ti, en Adán, más permiso le das para que ande controlando tu vida. Él está acabado. Es parte de las cosas viejas. Es parte del pasado. Pablo dijo en Filipenses 3, 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este supremo llamamiento de Dios es quien eres en Cristo ahora. Esas son las cosas en las que debemos de pensar y por las que debemos andar. Con todo esto en mente, que el viejo hombre ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, que no se puede levantar una vez más que porque ha sido crucificado y ya no puede decir este sujeto es culpable, es que debemos andar, porque ese juicio ya se determinó y fui sepultado y resucité con Cristo. Y algunos dicen, bueno, ahora que esto está hecho, ¿significa que puedo pecar sin consecuencias? Ya que nadie me puede condenar ni culpar, ¿puedo ir a robar un banco? Uno de los ataques a la gracia, al mensaje de la gracia, a la doctrina de la gracia, es que dicen, les estás dando una licencia para pecar, les estás diciendo que pueden salir y pecar cuanto quieran. Y eso no es cierto, la gracia no enseña eso. La gracia enseña que el viejo hombre ha sido crucificado con sus pasiones y que ahora debes de renovar tu mente y vivir según el nuevo hombre. La gracia enseña que estamos muertos al pecado. Romanos 6:15 dice que, pues, conociendo nuestra posición en Cristo y conociendo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Cometeremos pecados ya que no estamos bajo la ley y no hay reglas que obedecer y el viejo hombre ya no puede condenarnos? ¿Significa que ahora pecar está bien? Y la respuesta que se da está en el mismo versículo. Dice, en ninguna manera. ¿Acaso no conocemos ya las diferentes razones por las que pecar está mal? Lo cubrimos desde Romanos 1. El pecado es lo que te condenaba, es lo que te condenó. El pecado es lo que reinaba en el viejo hombre. ¿Para qué regresar a eso? Esto es lo que Pablo nos va a explicar en los siguientes versículos. Si somos salvos por gracia y se nos ha prometido vida eterna, sin condiciones y sin que haya algo que el viejo hombre haga que me quite lo que tengo en Cristo, ¿puedo pecar y no habrá consecuencias? La respuesta incorrecta sería sí, cuando no es así. El pecado es incorrecto. Dios nunca está contento con el pecado. Él lo aborrece tanto como lo aborrecía antes. Debemos entender que no llegamos al cielo por nuestras obras, sí. Y eso ya lo cubrimos en los capítulos pasados, pero Pablo dice que en ninguna manera deberíamos pecar. ¿Por qué pecaríamos deliberadamente? Ahora que mi viejo hombre ha muerto y no tiene más poder sobre mí, ¿por qué haría lo que él quiere de todos modos? Y la persona que no entiende su posición en Cristo pregunta, entonces, ¿pues qué me impide pecar? Si no hay una ley o un viejo hombre que me condene a muerte y estamos bajo la gracia, ¿qué impide que alguien peque? ¿Ves de dónde viene esta pregunta?
Esta pregunta la hace alguien que no conoce nada más que el viejo hombre y pecando. El viejo hombre que comete pecado tras pecado tras pecado, ignorante de la vida nueva en Cristo y del conocimiento de quién eres en Cristo. En Efesios 4, 17 y 18, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Nosotros no somos como ellos. Nosotros tenemos entendimiento. Tenemos información nueva acerca de lo que Cristo hizo por nosotros cuando creímos el Evangelio y tenemos información acerca de quiénes somos en Cristo. Y esto no lo conocíamos antes de ser salvos. Es por esta información, es por esta doctrina que tenemos otra opción. No tenemos que ser esclavos del pecado. Y posicionalmente no lo somos. Entonces, ¿qué nos impide pecar? La respuesta eres tú. Tu elección de pecar o no hacerlo. Podemos decir: sé que soy una nueva criatura en Cristo. Él ha hecho eso por mí. Sé que mi viejo hombre está aquí y puedo seguirlo y pecar. ¿Qué es lo que te impide hacer el bien o el mal? El si quieres hacerlo o no. Primero, el que conozcas estas verdades y después el si las aplicas o no. El si cedes o no a tu viejo hombre. Tienes dos naturalezas en ti y tú escoges. Y dirás: pero no puedo hacer nada al respecto, tengo que pecar, siento el impulso. Si fuera así, si no pudieras hacer nada al respecto, significaría que eres esclavo del pecado y que la doctrina está equivocada. La doctrina no nos dice eso. La doctrina dice que eres libre del pecado, no tiene dominio sobre ti, que estás muerto a él. ¿Vas a rechazar la doctrina? Estás en un lugar en el que sabes que la doctrina dice una cosa y sientes en tu carne otra. Y la pregunta es: ¿cómo vas a operar? Vas a tener que tomar una decisión acerca de lo que vas a creer. ¿Lo que ves y sientes en tu viejo hombre o lo que conoces de la palabra de Dios? Vamos a hablar de esto en un sentido más práctico en Romanos 7, cuando Pablo diga: lo que quiero hacer no lo hago. Aquí estamos poniendo el fundamento doctrinal de lo que conocemos. Tenemos la opción. Esto es algo que el mundo no tiene. Y no es algo que sucede en automático cuando Dios te salva por gracia. No tenemos que continuar pecando, ¿sí? Como antes lo hacíamos. Esa no es la única opción que tienes. Ya no eres esclavo del pecado. Romanos 6:7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto es la naturaleza del pecado, el dominio del pecado. ¿Estás muerto al pecado o no? La doctrina dice que estás crucificado con Cristo. La doctrina dice que moriste en Cristo. La doctrina dice que moriste al pecado con Cristo. Así que si moriste al pecado, el pecado no puede decir nada de ti. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios, siervos de la justicia. Lo que debemos hacer entonces es considerarnos como muertos al pecado y aprender lo que dice Romanos 12:9, aborreced lo malo. Necesitamos abstenernos de toda especie del mal, 1 de Tesalonicenses 5:22. Debemos tener esta mentalidad, no una lista de cosas de qué hacer y qué no hacer. Estamos hablando de la motivación mental. Mientras que en tu viejo hombre la única motivación era continuar pecando, ahora nosotros conocemos más cosas, tenemos doctrina nueva. Que el pecado causa dolor y que el pecado es la razón por la que nos encontramos en el mundo en el que estamos, maldito. Debemos tener una mentalidad en contra del pecado. Necesitas considerarte muerto a él. Si no tienes aún ese entendimiento, debes de regresar y estudiar en Romanos capítulos del 1 al 3 los resultados del pecado. La ley es buena para mostrar esto. Si dices: el pecado no es algo tan malo, si a Dios ya no le importa tanto, ve a Romanos 1 y mira todas las cosas que no convienen y que causan la corrupción del mundo. Una vez que entiendas esto, entonces puedes entender cómo opera la gracia de Dios en tu vida. La gracia te dice que ahora vives considerando a tu viejo hombre muerto, crucificado. Entonces, Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice: ¿no sabéis? ¿No entiendes? ¿No tienes doctrina acerca de esta enseñanza? Pablo no da una lista de qué hacer o qué no hacer. Él da información doctrinal. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esto es algo tan profundo acerca de la jurisdicción del que hablábamos hace rato. Pablo dice que tenemos dos opciones ahora. Es como estar en Tampico y Madero, Tamaulipas, que se dividen por una calle. Estás en la frontera de uno y puedes vivir en Tampico o en Madero, dando un paso, hacia adelante o hacia atrás. Así también aquí.
puedes someterte a uno u otro. Y dice, ¿no sabes que a quien te sometes sirves? Ahora estamos en Cristo, somos de Él. ¿Quién eres? ¿Estás en Adán o en Cristo? ¿Eres un pecador o alguien vivificado? Ya no eres esclavo de este mundo, del pecado o de la muerte. Tienes una nueva identidad en Cristo. Si dices, ¿pecaremos? Lo que estás diciendo es, ¿continúo en Adán? ¿Continúo según mi viejo hombre? La respuesta es no. Pablo está preguntándote, ¿estás en Adán o en Cristo? Porque si estás en Cristo, ¿por qué preguntar si podemos pecar? De eso no se trata estar en Cristo. Eso no es lo que la gracia enseña. ¿Por qué operar de esa manera entonces? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si servimos al pecado, el resultado natural, la consecuencia de someterse al pecado será muerte. Pero si te sometes a la obediencia y no pecas deliberadamente, no escogiendo hacerlo, el resultado es justicia. Esto es solo posible con una persona salva. Una persona que no es salva, que está en Adán, de ninguna manera puede presentar algún tipo de justicia delante de Dios aceptable, porque son completamente injustos delante de Dios, están manchados por el pecado. Procuran hacer el bien, pero debido a su pecado, Dios no puede aceptarlos. Tienen solo la naturaleza de pecado. Tú eres diferente. Tu naturaleza de pecado ha sido crucificada, tus pecados han sido pagados y tienes la opción de pecar o no. Eres acepto en el amado. Estás en Cristo y eres justificado delante de Dios, así que puedes pecar o hacer lo correcto. Y lo correcto sería hacer el bien y no pecar. Pablo les dice, ¿no conocen estas cosas en el versículo 16? Como, ¿por qué harías tal pregunta? ¿Acaso no tienes conocimiento de estas cosas? ¿Que tienes la opción de someterte a ciertas cosas y de rechazar otras? Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tú escoges servir al viejo o al nuevo hombre. Ambos están presentes, pero tu entendimiento de cada uno de ellos viene de tu conocimiento de las doctrinas que están en la Biblia. Uno está crucificado y muerto, y el otro está libre y con el poder de la resurrección. En 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 4, Pablo dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. No es que tuvieran que ganarse su posición como ministros de Dios, ellos ya son ministros de Dios, están en Cristo, en el nuevo hombre. Esto lo dijo en el capítulo anterior, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, 2 Corintios 5, 17. Y aquí les dice, no reciban toda esta gracia en vano, demuéstrenla, no se sometan al pecado. No recibas la gracia de Dios en vano. Esto no significa que recibes gracia y ahora has caído de ella y te vas a ir al infierno. Esto es que recibes la gracia de Dios, el pecado no tiene dominio sobre ti ni te sometes a él. Esto es de lo que habla 2 Corintios 6, que siendo una nueva criatura continúa según el viejo hombre. Eso es algo vano. Andar así no es una vida que valga la pena. La vida así no tiene ningún fruto positivo o eterno. Es una vana manera de vivir. Pablo dice en 2 Corintios 6:4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y aquí da una lista de las cosas que él padecía como ministro de Dios. Estamos yendo a pasajes que toman la doctrina que aprendemos en Romanos 6 y se aplican a personas. Pablo dice, mira tu comportamiento, no hagas eso porque es una vana manera de vivir y tú eres una nueva criatura en Cristo. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pablo está describiendo lo que significa andar en el nuevo hombre. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es algo que tú tienes que hacer, vestirte del Señor Jesucristo. ¿Cómo haces esto? Tomando la decisión de someterte al nuevo hombre y no al viejo hombre. Cuando te sometes a quien eres en Cristo, ahora te vistes de Cristo. Debes decirte, no voy a hacer provisión para los deseos de la carne. Leemos esto y es más fácil decirlo que hacerlo, pero vivimos con el viejo hombre todos los días y es algo que tenemos que decidir todos los días, el vestirnos del nuevo hombre. Debemos de vestirnos de Cristo todos los días. Efesios 4:23-24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La manera en la que te vistes de Él es entendiendo la doctrina y recordándola todos los días. No nos vestimos de Cristo diciendo, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno. Te vistes de Cristo diciendo, estoy en Cristo y no en el viejo hombre. Se me ha dado una vida nueva. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. Estas son las cosas que debemos de recordar cuando se nos da la opción de pecar. Como, ¿por qué pecaría? Soy mejor que eso. Y eso ayuda. Realmente sí ayuda. No siempre termina con el fin deseado, pero sí ayuda. Sabemos que lidiaremos con el viejo hombre hasta que muramos y abandonemos este cuerpo. Tendremos un cuerpo nuevo después con el que ya no tengamos que lidiar con el viejo hombre. Mientras tanto, tienes la elección de pecar o no. Vamos a 1 de Corintios 6. Pablo les escribe aquí a los corintios, quienes no estaban tomando la decisión correcta cuando se les presentaba la opción de pecar o no, o sea, se estaban sometiendo al pecado, y Pablo les dice en 1 de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Por gracia no hay nada ni nadie que me pueda condenar. No hay poder que la ley tenga sobre mí, es lo que estaba diciendo. Y esto es verdad. Entonces, ¿pecaremos? Y la respuesta es, en ninguna manera. Romanos 6:15. ¿Por qué pecar? Ahora estás en Cristo. Ya no somos pecadores, ya no estamos en Adán. Continúa diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, no me benefician, no son una buena obra. Y pues pensaba que eso es lo que, o pensaría uno que eso es lo que queremos hacer cuando entramos a Cristo. Quiero una vida, ¿sí? Nueva. Quiero vida, no muerte. Sálvame, Dios. Voy a poner mi fe en lo que tú hiciste por mis pecados. Reconozco que mis pecados son malos. Pienso que esa es nuestra mentalidad cuando somos salvos. O solo estamos buscando la laguna en el contrato. ¿Cómo puedo ser salvo y seguir pecando al mismo tiempo? Esa es una idea errónea. Esa es una manera de pensar errónea. Así piensa el viejo hombre. 1 de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Notas lo que está diciendo? Él está declarando su libertad, pero no su libertad para pecar, sino su libertad del pecado. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué está hablando? ¿Dominio de qué? Dominio del pecado. Pablo tiene en mente la idea de, si peco, es una victoria para mi viejo hombre. Él decía, no me dejaré dominar por el poder del pecado. Este no tiene jurisdicción sobre mí, no me va a dominar y voy a escoger rechazarlo. Esto es lo que Pablo enseña en Romanos 6:7. Esa debería de ser nuestra mentalidad todos los días, sabiendo quiénes somos en Cristo. A pesar de que todas las cosas me sean lícitas, ¿por qué preguntarnos hasta dónde es el límite? ¿Hasta cuándo es pecado? Pensaba que la imagen que cargábamos ahora no es la del viejo hombre, sino la de Cristo, no buscando la manera de pecar. A la imagen de Cristo es a lo que le apuntamos nosotros. No deberíamos de someternos al poder del pecado, o buscar eso, o de la muerte o de la ley. Andamos en vida nueva. ¿Ves el cambio de mentalidad? Pablo no está enseñando que operemos bajo la ley, ni que reformemos al viejo hombre. Él está diciendo, el viejo hombre está muerto, es feo, es malo, es malvado. Tenemos una nueva identidad y debemos andar según ese entendimiento. Pablo está tratando de cambiar tu mentalidad acerca de quién eres. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nota que dice que le da gracias a Dios de que eran, tiempo pasado, esclavos del pecado. Esto es interesante porque podemos ver que nuestro viejo hombre sigue aquí y seguimos cometiendo pecados. Pero Pablo habla doctrinalmente y dice, cuando tú pones tu fe en Cristo, ya no estás en Adán, sino en Cristo. Y dice, eras esclavo del pecado, ya no más. Ahora, si hay gente a la que se le puede llamar esclava del pecado durante el ministerio de Pablo, ¿esos serían quiénes? Los corintios, la iglesia más carnal a la que ministró el apóstol Pablo. Y si vamos a 1 Corintios 6 otra vez, Pablo les dice a estas personas, procurando animarlos y recordarles que no deberían de someterse al poder del pecado, en 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No saben esto? Les dice. ¿Quiénes eran los adúlteros, fornicarios, ladrones y afeminados? Los corintios. Pablo los reprende por estas cosas diciéndoles que no es de un siervo de Dios, de la nueva criatura, el andar en estas cosas. Versículo 11, 1 Corintios 6. Y esto erais, tiempo pasado, algunos.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santificación es una separación para un propósito especial. Se nos ha dado una nueva identidad. Y santificación es lo que estamos aprendiendo en Romanos 6, como te mencionaba al principio. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, les dice a los corintios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿para qué andas haciendo estas cosas? Él no está diciendo, ya que hacen estas cosas, corintios, ya perdieron su salvación. Eso no es lo que está diciendo, no es lo que está enseñando. Él les está diciendo, eso ya no es lo que son ustedes. Esas personas, los pecadores, los adúlteros, los fornicarios y ladrones, no van a heredar el reino de Dios. Ustedes eran eso, pero ya no. Así que, ¿por qué hacen las cosas que ellos hacen? Cuando no trae un fin bueno. No hereda el reino eso. Él les estaba diciendo que eran personas diferentes. Así que, ¿para qué comportarse como eran y no como son? Romanos 6:17, Pablo da gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Esto de obedecido de corazón es un creer, es fe. Él no está diciendo que bueno que cambiaron su comportamiento y tienen todas estas cosas buenas, estas buenas obras. La obediencia aquí es en el corazón, es en el interior, es en la mente, es cuando oyeron el evangelio y lo creyeron. Lo que los llevó de esclavos del pecado a siervos de justicia fue una creencia en una doctrina, en una enseñanza, en un mensaje. Romanos 4 nos dice que es por fe que justicia es imputada. Romanos 5 nos dice que es por fe que eres puesto en Cristo. Romanos 6 dice, gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ahora han creído algo que los ha hecho siervos de la justicia. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. La forma de doctrina no es una lista de mandamientos. No has sido liberado de la esclavitud del pecado por cumplir los mandamientos. Hubo un tiempo en el que podías identificar a una persona injusta de una justa basándote en sus obras, en su fruto. Y puedes leer de ello en la Biblia. Si obedecían los mandamientos, estos eran los justos, pero los que no los obedecían eran los injustos. Pablo dice que son siervos de Dios basado en su creencia en el Evangelio. Dios te da por gracia la posición de siervo de la justicia antes de que hagas algo. Romanos 6:17 dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Es la doctrina la que causa la acción necesaria. Es doctrina que conoces ahora y que cambiará tu comportamiento. Primera de Corintios 15:33 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si lo inviertes, las buenas conversaciones, la buena doctrina, afecta a tus costumbres, tus modales, tus acciones. El mal comportamiento es el resultado de un mal entendimiento de doctrina. Es el resultado de personas pensando, soy el viejo hombre, debo hacer lo que mi viejo hombre me dice, y ese es un mal entendimiento. Y sabemos cómo se siente eso porque lo hacemos todo el tiempo. Debemos renovar nuestro entendimiento y reconocer que ya no somos eso. Debemos someternos a la justicia a quienes somos en Cristo. Así que la forma de doctrina es muy importante. Pablo enfatiza la doctrina a lo largo de sus epístolas. En el pasado, todo lo que se tenía para lidiar con el problema de los pecados y el pecado era la ley. Y tan bueno como eso fue, porque mostraba lo correcto de lo incorrecto, no tenía poder para cambiar a las personas. Todo lo que podían hacer era decir, ese es el estándar, y pues está alto, y esa es la barra a la que tenemos que llegar. Entonces, pues vamos a seguir brincando y brincando a ver si la podemos alcanzar. Ahora tenemos una mejor y más poderosa doctrina por la que se nos da una nueva posición y habilidad gratuitamente y el conocimiento para operar según esta nueva posición que se nos ha dado por gracia. Pablo enfatiza el conocimiento doctrinal en su ministerio. Pablo confiaba en que la doctrina obraría en las personas y cambiaría su comportamiento. Es por eso que no se debe de estar enseñe y enseñe, cambia esto, cambia aquello, cambia esto, cambia aquello. Enseñamos doctrina y confiamos en que la doctrina cambiará el comportamiento. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo cree en la doctrina y dice, no me avergüenzo porque sé que es la palabra de Dios y lo que dice él es verdad. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La forma de las palabras es muy importante también. Son palabras específicas las que
cambian las vidas de las personas. Es el mensaje correcto. Es por eso que al dividir correctamente nos hacemos cuidadosos con las palabras y procuramos hacer el evangelio clarísimo. No hay que ser vagos con esto. No hay que decir nada más. Solo acepta a Jesús, solo recíbelo, confía en Él. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la resurrección? ¿Sí? Entonces, el mensaje es muy importante. Si no contiene esto, no es el evangelio. Y si la persona no cree eso, no ha creído el evangelio. La forma de las palabras es lo que cambia a las personas. Fe en esa forma de las palabras. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda la doctrina. Segunda de Timoteo 2:1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esforzarse en la gracia? La gracia es una doctrina que vemos aquí en la Biblia. Gracia es una enseñanza, ¿sí? Que vemos aquí en la Biblia. Es Dios dando lo que no merecíamos. Y es algo que encontramos específicamente o más notoriamente en las epístolas de Pablo. Gracia es lo que aprendemos en Romanos 5 y 6. Y Pablo dice: sé fuerte en esto. Usualmente la gente quiere influenciarte para que enseñes más sobre la ley. Pero Pablo dice: esfuérzate en la gracia. No te avergüences de la doctrina. Retén la forma de las sanas palabras. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ves cómo gracia y enseñanza están ligadas? Versículo 1 de 2 de Timoteo 2 dice: esfuérzate en la gracia, esto que has oído de mí, enséñalo a otros, encárgalo a otros para que también lo enseñen a otros. ¿Qué es lo que están enseñando? Gracia. ¿Quiénes son en Cristo? Tenemos una línea que seguir y debemos de apegarnos a ella. No sucumbas a la tentación de poner a las personas bajo la ley o que operen según el viejo hombre después de que han sido salvas. Tenemos algo mucho mejor que eso. Tenemos algo más excelente. Pablo exhorta a Timoteo en 1 de Timoteo 1:3 a que no enseñe otra doctrina que la que él le enseñó. Así que asegúrate de tener la forma de las palabras correcta. Es importante antes de comenzar una construcción que los planos estén correctos. En la música, si no tienes la partitura correcta, la canción no va a salir bien. En construcción, si el fundamento no está bien nivelado, el edificio va a quedar ladeado. Si los fundamentos no son del material correcto, toda la construcción queda comprometida. Así que la forma de las palabras es importante. No es cualquier doctrina, sino la doctrina correcta. Pablo dice: esta es la forma correcta de doctrina, que no estás en tu viejo hombre, sino en el nuevo hombre, en Cristo. Pablo nos dice cómo luce esta doctrina en Romanos 8. Él nos habla de doctrina y de gracia y de quiénes somos en Cristo, de nuestro bautismo en Cristo, nuestra identificación con Él. Y en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo mientras aprendemos Romanos 6, 7 y 8. Una vez que tenemos en mente la doctrina de Romanos del 1 al 8 y conocemos el comentario que se hace de Israel en Romanos 9 al 11, Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos según la corriente de este mundo, sino según la doctrina que aprendimos acerca de quiénes somos en Cristo. Hay una forma de doctrina por la que Dios quiere que seamos moldeados, y si no aprendemos la doctrina, no hay forma de que podamos ser moldeados por ella. La razón por la que las personas se quejan de los cristianos haciendo esto o aquello, siendo hipócritas, etc., es porque no estamos establecidos en la sana doctrina. Es por eso que Romanos es una carta muy importante, tiene fundamentos que todo cristiano debería de conocer. Pablo dice en Romanos 16:25 que el evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que la doctrina puede confirmar o establecer a las personas. Esto es lo que necesitamos para que las vidas de las personas cambien, para que sean edificadas y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4. Filipenses 3:10 es otro lugar en el que podemos ver la imagen en la que estamos siendo formados, a fin de conocerle a Él, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Entiendes a lo que Pablo se refiere en Filipenses 3 ahora que hemos estudiado Romanos 6? Él no está diciendo: espero resucitar. Él está diciendo:
En mi vida estoy procurando ser semejante a la muerte de Cristo, estoy contando a mi viejo hombre muerto para andar en vida nueva, en resurrección. Y en el siguiente versículo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Él dice, no soy perfecto, no es que en todo lo que hago ando en resurrección, porque mi viejo hombre sigue aquí, pero sigo adelante, olvido lo que queda atrás, sigo hacia adelante. Pablo conocía la verdad de la doctrina y procuraba vivir conforme a esta, identificándose con la muerte de Cristo y considerando al viejo hombre como crucificado y andando según la vida de resurrección. Él estaba tratando de conformarse a la imagen de Cristo. Romanos 6:17 dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, versículo 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. Esto lo aprendimos en Romanos 5 y 6, la naturaleza de pecado. En Romanos 5 vimos que ya no estamos en Adán, sino en Cristo. En Romanos 6 aprendemos que somos identificados con Cristo y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Romanos 6:18 dice, libertados del pecado vinisteis a ser. Tiempo pasado. Estas personas ya creen la doctrina y vinieron a ser siervos de la justicia. Él no está diciendo que serán siervos de la justicia cuando lo demuestren con sus obras. No, él está diciendo vinieron a ser siervos de la justicia cuando obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. El Evangelio de Jesucristo. En el momento que fuiste salvo, sin importar lo que hiciste el día después de que fuiste salvo, fuiste identificado por Dios como un siervo de la justicia. Ese es tu nuevo título o descripción del trabajo. Eres un miembro del cuerpo de Cristo, un embajador de Dios. Ese es quien eres ahora. Y todos estos títulos son dados a ti en el momento que crees por gracia. No hay nada que tengas que hacer para merecerlos. Pasaste de ser esclavo del pecado a siervo de la justicia, por gracia. Creíste el Evangelio y ahora vives en él, en Cristo. Cuando conoces esto, puede que tomes decisiones basados en esto, pero si no lo conoces, ni siquiera lo vas a considerar. Si crees que Dios solo te dará algo bueno hasta el final, y mientras aquí te dejó para que andes peleándote con tu viejo hombre, vas a pensar que estás aquí solo para sufrirle tantito y esperar hasta que él regrese. No es así. Él te ha dado información acerca de lo que él ha hecho por ti ahora y cómo puedes andar en resurrección desde ahora. Versículo 19 de Romanos 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Aquí él va a estar tratando de explicar en términos que podemos identificar, porque nuestra carne quiere que creamos que el pecado es la única manera en la que podemos operar. Lo que la naturaleza de pecado quiere que creas es que la única manera en la que podemos andar es según el viejo hombre. Tu carne es una debilidad, tiene una discapacidad, tiene un problema. Pablo dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si eres un siervo de justicia, ¿por qué no rendir tus miembros para servir a la justicia? Si eres el presidente de tu compañía, ¿por qué no actuar como el presidente de tu compañía? Si eres un adulto, ¿por qué comportarse como niño? ¿Ves el argumento que está haciendo aquí? Antes éramos esclavos del pecado y no conocíamos algo mejor, pero ahora has obedecido el Evangelio, has creído en él y en Cristo has sido hecho un siervo de la justicia gratuitamente. ¿Por qué no te sometes a eso ahora que tienes la opción y el conocimiento? Así que cuando se trata de cómo vivimos y la toma de decisiones entre si pecamos o no, escojamos no hacerlo, escojamos no pecar, porque eso es lo que somos, no una persona en Adán, no una persona esclava del pecado. Y hay gente que dice, pero entonces no hay nada que nos detenga para pecar. Exactamente. Pero ¿por qué querrías hacerlo conociendo estas cosas? Todo termina en lo que quieras hacer, en lo que veas como provechoso, en lo que veas como algo bueno. Si ves como algo bueno el hacer lo correcto, lo vas a hacer. La gente hace lo que quiere. Yo no puedo encadenarte. La Biblia dice que no puedo ni debo encadenarte. Hay gente a la que le gustaría encadenarte poniéndote bajo la ley y así tener una palanca divina sobre ti para controlarte. Pero no debemos hacer eso. Lo que estamos aprendiendo nos dice que no podemos hacer eso. Ningún pastor o líder espiritual puede o debe hacer eso. Eres libre del pecado y ahora eres libre de escoger justicia. Y nadie puede quitarte ninguna bendición que Cristo ya te dio por gracia.
Romanos 6 nos dice que tenemos la opción de someter nuestros miembros a justicia o no hacerlo. Esto es verdaderamente liberador. Pablo nos exhorta a que nos sometamos a la justicia que termina en santidad, pureza mental e integridad. Qué poca integridad el decir, Dios me salvó por su gracia y me santificó y me hizo un embajador, me ha hecho un siervo de la justicia y ¿sabes qué? Voy a seguir pecando porque puedo. ¡Cuánta hipocresía! ¡Qué poca integridad de la persona que dice esto! Pablo dice, ¿por qué no servir a la justicia? Eso es lo correcto. El mundo trata de presentar al pecado como algo positivo, como la mejor manera de vivir la vida, cuando no es así. No hay una buena consecuencia a este estilo de vida. El resultado de una vida de pecado es muerte. Romanos 6:21. ¿Por qué no hacer el bien y servir a la justicia? Por el ministerio, por Dios, por ti mismo. Hay muchas razones para hacer lo correcto. En Romanos 6, Pablo nos da las razones del por qué debemos de hacerlo. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando erais, nota esto, el tiempo pasado, no los pases por alto. Pablo cree tanto en la doctrina que Dios le ha dado que llama a estos romanos a los cuales ni siquiera ha visto. Recuerda esto, él todavía no los ha conocido, no sabe cómo se han comportado y les dice siervos de la justicia. Incluso les llama a los corintios, como ya lo dijimos, la iglesia más carnal con la que trató Pablo, santificados y justificados. 1 Corintios 6:11. Él les dice a los romanos, antes eran esclavos del pecado, pero ahora son siervos de la justicia. Estas verdades doctrinales obran en ti y te cambian. Todos los que han creído el evangelio son considerados por Dios siervos de la justicia, porque no es lo que haces lo que te convierte en eso, es Dios el que te hace eso en Cristo. Y debido a que eres eso, vívelo, hazlo, síguelo, sométete a eso. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia, acerca de la justicia. Pablo explica aquí que cuando rendíamos nuestros miembros para iniquidad era porque éramos libres de la justicia. Esto es, que no teníamos que hacer lo correcto, de hecho no podías verdaderamente hacer el bien porque estabas en el viejo hombre. Así que cuando pecabas era algo natural, los pecadores pecan, no tenías una obligación para hacer lo correcto, no podías hacer lo correcto, no eras siervo de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. No tenías que servir a la justicia porque no eras un siervo de la justicia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué cambió entre antes y ahora? Que hemos reconocido que el pecado es un problema y es algo malo. Es lo que trajo el juicio y la condenación al mundo. Y creímos que Cristo murió por nuestros pecados y al pecado por nosotros. Que nos puso en él y mediante su muerte y resurrección ahora tenemos vida nueva, vida de resurrección. Habiendo creído esto, ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. ¿Ves el cambio de mentalidad? Mientras antes eras libre de la justicia, ahora estás atado a ella. Y gloria a Dios que es así, porque si no, no tendríamos vida eterna. Si no fuera así, mejor andamos según la corriente del mundo porque recibiremos el juicio y la condenación de todos modos. Sin embargo, somos salvos por gracia y estamos atados a Cristo y su justicia, no a la nuestra. Estamos atados a su justicia y somos siervos de la justicia. Somos libres del pecado, de sus consecuencias y de su dominio. Versículo 21 de Romanos 6. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En este versículo Pablo está recordándonos algo. Dice que el fruto, ¿qué fruto tenías de estas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? ¿Sí? El fin de ellas era muerte. ¿Te avergonzaste de estas cosas cuando creíste el evangelio? Obviamente, porque si no, ¿por qué lo creíste? Él les habla a personas salvas en Romanos 6. Él nos está dirigiendo a gente que ama el pecado y odia a Dios en Romanos 6. Ya pasó eso en Romanos 1, 2 y 3. A quienes se dirige Pablo es a personas que entienden su necesidad de salvación, Romanos del 1 al 3, que entienden el evangelio, Romanos 3 y 4, y entienden la necesidad de fe para disfrutar los beneficios de la cruz, Romanos 4 y 5. Para Romanos 6 la persona ya creyó el evangelio, y Pablo dice, te avergonzaste de tu pecado cuando se te ofreció salvación. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas? Ninguno. El fin de ellas es muerte. Pablo habla de esta misma manera en Efesios 5 y dice que es vergonzoso aún hablar de lo que hacíamos en el viejo hombre y hacen los pecadores en secreto. Es vergonzoso aún hablar de eso. Hay veces en las que parece una competencia cristiana cuando se pasa a compartir un testimonio del pasado y de la salvación de una persona. Y me ha tocado ver que a veces escogen a personas para dar un testimonio basado en lo feo que vivió antes de Cristo. Entre peor sea el pasado, mejor el testimonio. Esos son
los que la gente quiere oír, dicen. Y en ocasiones es porque les gusta gloriarse en la carne. Mira lo mala que era esa persona. Efesios 5:12 dice que es vergonzoso aún hablar de esas cosas. Ni siquiera les des atención al viejo hombre. Él está muerto, olvídate de él. Ahora, yo entiendo que un testimonio es una herramienta poderosa para poder compartir el evangelio. Sin embargo, a veces se le da más atención al viejo hombre que al nuevo hombre, cuando el viejo hombre no merece atención. Y en lugares, cuando se escogen los testimonios para que se den, se les dice a las personas, no te enfoques tanto en el pasado, sino en el hecho de que Cristo te sacó de ahí. Sí, a veces es de que un testimonio de 30 minutos y 29 minutos y 30 segundos del pasado y de todo lo feo que viviste y al final, pero Cristo me salvó. No, el punto, lo importante es Cristo y la salvación y no tu pasado, no el viejo hombre. En ocasiones al compartir un testimonio la gente comienza a verte según tu viejo hombre. ¿Por qué? No deberíamos de ver a nuestros hermanos y hermanas más según la carne. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo entonces conocemos a nuestros hermanos y hermanas si no es según la carne? Según la imagen de Cristo, como siervos de la justicia que lidian con el viejo hombre tal como tú, pero que al final, al igual que contigo, su viejo hombre está muerto. Ellos ya no son eso. Ellos se avergüenzan de su viejo hombre así como tú. ¿Por qué no verlos como son en Cristo? ¿Por qué no verte a ti mismo como eres en Cristo? Efesios 5:3 dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Obviamente no está hablando del viejo hombre, sino en Cristo. Somos santos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estás en Cristo, ¿para qué mencionar esas cosas? Si no estás pensando en esas cosas, ¿por qué hablar de ellas? Efesios 5:3-5, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Les habla de lo mismo que les habló a los corintios. Pero ya no eres eso, les dice. Efesios 5:6-7, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Efesios 5:12, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nota esto, ellos, nosotros, ellos, ustedes. Yo no quiero conocer tus pecados. Los católicos los confiesan basados en 1 de Juan 1:9. ¿Por qué no nos callamos en cuanto a eso y no le damos importancia al viejo hombre ya que no se la merece? ¿Por qué no darle la gloria solamente a Dios? No importa lo grande que fuera tu pecado antes. Avancemos más allá de eso y hablemos del nuevo hombre. Esto no significa que lo niegues o lo ignores, sino que reconozcas que Cristo ya lidió con eso y el viejo hombre está muerto. Esto es lo que la gracia enseña. Cristo te ha separado de tu vergonzoso viejo hombre, la naturaleza de pecado cuyo fin es muerte. El viejo hombre ya no debería de ser atractivo para ti. Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En Romanos 6:20 dice que éramos esclavos del pecado. Hay muchas personas que crecieron siendo buenos niños, obedientes a sus padres, crecieron en un hogar cristiano, lo cual no significa nada. Crecer en un hogar cristiano no te convierte en cristiano, así como entrar a un McDonald's no te convierte en una Big Mac. Pero para estas personas cuyo pasado aparentemente no está manchado por pecados escandalosos, les resulta un poco más difícil el reconocer que eran esclavos del pecado. Y dicen, no era tan malo yo. No pecaba tanto, no era tan malo. Sin embargo, así era. Estábamos todos hundidos en el pecado. Incluso las cosas buenas no eran nada. Estaban manchadas por el pecado. Además, pecaban en cosas que no eran tan escandalosas, pero que también eran pecado. Envidia, orgullo, avaricia. Esas cosas son malas, tan malas como las otras. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay gente que lee este versículo y saca cosas que nada que ver. Hay que constantemente estar en guardia contra la carne religiosa que dice, si no eres santo, Cristo no te va a aceptar. Citando este versículo, o Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios, que tiene su contexto de dispensación, por lo cual se dice eso, una razón por la cual se dice eso. Pero hay gente que dice, si no tienes fruto santo, no vas a tener vida eterna.
Y eso es un entendimiento erróneo porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna aquí no viene por algún fruto que tú des. Pablo está dando un hecho doctrinal, está haciendo o declarando un hecho doctrinal. El resultado de tu viejo hombre es muerte y el fruto que tienes en tu nuevo hombre es vida eterna. Tú en Cristo tendrás vida eterna. Tú en Cristo has sido hecho santo. ¿Por qué no actuar en ello? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay gente que dice, lo más importante es aceptar a Cristo en tu corazón. No es cierto. Eso no es lo más importante. El verdadero asunto es el si Dios te acepta a ti. Vamos a hacer una revisión de la realidad. ¿Sí? Vamos a poner los pies sobre la tierra. Pregunta, ¿de qué estás hecho? Respuesta, polvo. De eso que te lavas de las manos. De eso tan minúsculo que siempre está ahí presente donde tú estás y no lo ves porque ni siquiera merece tu atención. De eso es de lo que estás hecho. Así que realmente no vales nada. Estás hecho de vanidad, de algo a lo que no le prestamos atención. El asunto entonces es si Dios te acepta a ti y no si tú aceptas a Dios. Como recordarás, en el primer capítulo de Romanos vimos que nosotros somos inaceptables para Dios. Somos reprobados, no somos aceptos. Tu viejo hombre no es acepto para Dios. Entonces, ¿dónde eres acepto? En Cristo. Efesios 1:6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por gracia. Dios, por su gracia, nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Y el amado quién es? Cristo. Tú estás en Cristo. ¿Sí? No eres acepto por quien eras antes de estar en Él. Por muy bueno que fueras, eres acepto porque estás en Cristo. El Evangelio no es un mensaje de autoestima, sino de Cristo estima. ¿Sabes lo que hace el Evangelio con tu viejo hombre? Ya lo hablamos. Lo crucifica, lo mata. ¿Sí? El Evangelio mata todo lo que llegaste a considerar bueno en tu carne. Lo crucifica y te dice, vive por Cristo. Esto es de lo que habla Pablo en Filipenses 3. Todo lo que yo era, sí, que eran cosas buenas delante del mundo, delante de las personas con las cuales vivía su sociedad y todo, dice, lo considero por basura. No es nada. ¿Sí? Entonces, no dependas del viejo hombre, sino de Cristo. Y si esto te ofende, tal vez aún crees que en tu carne puede morar tantititito bien, o que algo de tu carne tal vez pueda ser acepto delante de Dios, pero no es así. Pablo dijo en Romanos 7:18 que en su carne no mora el bien. También dijo en Romanos 3:20 que ningún ser humano, que la carne jamás podrá ser justificada delante de Dios. Así que confía en Jesús y no en tu carne. Recuerdo que hay una frase que decía uno de mis maestros, que decía, Dios te ama porque Él es amor y no porque tú seas alguien a quien amar o que tengas algo que amar. Amable es la palabra en inglés, lovable, pero dice, Él te ama porque Él es amor, no porque tú tengas algo que amar. Como te mencionaba, como dice la Biblia, éramos reprobados, ¿sí? Estábamos vistos de esa manera por Dios. Pero bueno, el fin de las cosas vergonzosas de nuestro viejo hombre era muerte, pero ahora que hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Luego dice versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A menudo la gente utiliza este versículo para compartir el evangelio, tratando de mostrarle a alguien su pecado. Lo utilizan en conjunto con Romanos 3:10, donde se nos dice que no hay ni aún uno, dice. Después se van a Romanos 3:23, donde dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y después se van a Romanos 6:23, donde dice, lo utilizan para rematar ya este punto y decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es verdad, pero está incompleto el mensaje. Las consecuencias del pecado no solamente es muerte, sino también juicio, ira, condenación. En Romanos 6:23, recuerda, Pablo estaba hablándole a gente salva. Él está lidiando con la pregunta, ¿pecaremos? Que vemos desde el principio, ¿pecaremos ahora que somos salvos por gracia y no estamos bajo la ley? Pablo responde, ¿por qué pecar cuando la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna? Nosotros tenemos vida eterna, somos representantes de la justicia y la luz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nosotros estamos en Él. ¿Por qué, pues, dirías, ¿puedo pecar? No encaja, no checa esto. Tu viejo hombre está muerto. Es por eso que la respuesta a la pregunta es en ninguna manera. Entender las consecuencias del pecado te ayuda en tu diario vivir al tomar la decisión de si te sometes al viejo hombre o no.
recuerda no sacar los versículos de contexto. Pablo está hablándole a una persona salva aquí. La dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tienes que preocuparte por esto. Ya aprendimos que el pecado no tiene poder sobre ti, no puede condenarte, no puede quitarte las bendiciones que tienes en Cristo. Pero cuando haces la pregunta, ¿puedo pecar o no?, tienes que considerar quién eres y andar según tu nueva identidad. Cuando Pablo pregunta ¿cómo viviremos?, la respuesta es conociendo quiénes somos en Cristo y quiénes somos siervos de justicia. Debemos de conocer nuestra nueva identidad y andar según nuestra nueva identidad. Esto es lo que Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, no solo de su poder y dominio sobre ti, sino de la necesidad de escogerlo. Ya no tienes que andar en pecado, ya no tienes que robar y engañar, ya no tienes que ser grosero ni malicioso, ya no tienes que ser orgulloso o envidioso, ya no tienes que escoger vivir así. Tienes una opción, tienes un ejemplo nuevo, tienes información nueva, así que vive según esto. Ahora que entendemos que el pecado es malo y su fin es muerte, es con esta mentalidad con la que nos vamos a acercar a Romanos 7, que es lo que vamos a comenzar en la siguiente clase de Romanos, donde vamos a ver que no hay una ley sobre ti ahora, y vamos a adentrarnos aún más en la libertad que tenemos en Romanos 7. Pero bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Ya terminamos con Romanos 6 y vamos al siguiente capítulo, Romanos 7. Las siguientes 2 clases van a ser acerca del libro de Malaquías. Vamos a abarcar, yo creo que el primer capítulo más o menos. Pero te recuerdo que todos los domingos tenemos clase y los miércoles subimos la clase de los domingos a Spotify y también cada miércoles subimos un video de preguntas y respuestas aquí en el canal de YouTube. Ese no lo subimos a Spotify, lo mantenemos nada más aquí en YouTube. Y pues bueno, estudia las clases pasadas de Romanos, estudia las de Abdías porque las vas a necesitar para cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11. Malaquías va a ser algo que también nos va a ayudar mucho cuando lleguemos a estos capítulos, a estos 3 capítulos de Romanos 9, 10 y 11, y hable acerca de Israel, del remanente, de las promesas de Dios, de qué pasó con todo esto. Pero pues bueno, te recomiendo que vayas otra vez a las clases pasadas de Romanos, si no lo tienes fresco en tu mente, en tu memoria, y que estudies Abdías y pues bueno, viene Malaquías. Por mi parte es todo, te agradezco el tiempo invertido para estudiar y pues bueno, Dios te bendice.